2 diarios han una verdad, pero solo Miss Marple percibe la mentira mortal. Bienvenidos a Misterios Clásicos. Soy su anfitrión Samuel Andeja. Un comentario. ¿Desde qué parte del mundo me estás viendo? Leer sus mensajes siempre me alegra el día. Comencemos. Era la típica tarde soleada de junio que solo podía pertenecer a un lugar como Nether Barrow. Las abejas zumbaban contentas. El verde del pueblo brillaba con alegres banderines, y todas las puertas de los jardines de Willow Lane se abrían orgullosamente para la fiesta anual de San Eduardo. Se juzgaban los pasteles, los niños corrían con arpillera, y las damas con vestidos floreados discutían las listas de flores de la iglesia, como si tuvieran asuntos de estado en sus manos. En el jardín de la vicaría, con sus rododendros podados a la perfección, se había instalado una carpa blanca para el té y los sándwiches, y la banda de música parroquial intentaba tocar Greensleeves con valiente, aunque sibilante, determinación. En an extremo se sentaba la señorita Jane Marple, ligeramente apartada, pero no tanto como para parecer distante, vestida de gris paloma, y con un sombrero de paja prendido, con recato sobre sus pulcros rizos blancos. Revolvía el té con mano experta, sus ojos azules escudriñando a la concurrencia, no con recelo, sino con una atención serena y habitual. «¡Está aquí!», susurró Dora Sims, la esposa del panadero, dándole un codazo a su hermana, que vendía conservas en la Co-op, como una ratoncita con encaje. Si quieres mi opinión, lo sabrás todo antes de que ocurra. No sis tanta, Dora. Siseo, su hermana, es una anciana. Probablemente solo esté aquí por el bizcocho Victoria. Pero la señorita Marple se había dado cuenta. Por supuesto, siempre lo hacía. Había notado el excesivo interés de Dora por las idas y venidas de sus vecinos, igual que el coronel Radley se había estremecido cuando le preguntaron por su nueva criada, y como la joven señorita Daphne Greer había hablado demasiado rápido al rechazar un trozo de pastel de nueces de su jefa, la formidable señora Rosemary Beckett. Fue la señora Beckett quien organizó la fiesta, como hacía casi todo en Nether Barrow, con la imperiosa eficiencia de una mujer acostumbrada a salirse con la suya. Había dirigido un colegio de perfeccionamiento en Bath, y ahora dirigía el Instituto de la Mujer, con una voz que parecía el chasquido de unas tijeras de bordar, alta, de mirada penetrante y propensa a los elogios superficiales. La habían visto esa mañana regañando al vicario local por dejar un giro en el banderín, así que cuando no apareció en el podio a las 3 en punto para anunciar al ganador del concurso de repostería, se levantó un murmullo. Al principio solo se trató de un retraso, probablemente porque la habían abordado o distraído, pero a las 3:30 la preocupación se apoderó de ella. El jovencísimo y torpe reverendo Paul Winter ofreció una disculpa balbuceante, alegando que la señora Beckett quizás había necesitado un momento para sí misma. La cuchara de la señorita Marple se quedó quieta en su plato. «Perdóneme», dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular, «pero no creo que la señora Beckett pierda jamás, voluntariamente, un momento para criticar el estado de un bizcocho». Cuando por fin Daphne Greer, ruborizada y sin aliento, entró, tambaleándose en la marquesina, su grito acalla incluso la nota media de la banda. «Está en el estudio de la rectoría», jadeó, «en el suelo, creo que está muerta». La multitud se abalanzó hacia la vicaría. La señorita Marple no, simplemente se quedó de pie, se sacudió delicadamente las migas de los guantes y se giró para seguirlos a su propio ritmo pausado. De algún lugar, un pétalo solitario cayó al césped como un signo de puntuación. La fiesta había terminado. A las 4:30, los banderines colgaban flácidos en el aire quieto, y el antaño alegre jardín de la vicaría ahora estaba envuelto en susurros y miradas cautelosas. El vicario, pálido y sudoroso a pesar de la agradable brisa, acompañó a los curiosos desde la puerta
como quien intenta desesperadamente tapar un agujero en un barco que se hunde. El cuerpo de la señora Rosemary Beckett yacía intacto en el estudio, pues habían llamado al alguacil local, aunque nadie dudaba de que no se pudiera salvar. La señorita Marple, sentada modestamente en un banco cerca del rosal, observaba el flujo de gente con esa expresión familiar de paciente indiferencia. Era su forma de permanecer callada, aparentemente inactiva, mientras todos los demás se apresuraban a dar explicaciones con más entusiasmo que lógica. «Es el susto, pobrecita», murmuró la señorita Penélope Biddle, quien regentaba la librería. De viejo y se consideraba una especie de historiadora del pueblo. Siempre estuvo tan sana. ¿Sabe? No era una mujer que se dejara vencer por los nervios. ¿Habrá sido su corazón? «Veneno», dijo Dora Sims, con fruición y demasiada satisfacción. «Tiene que ser. Esa chica nueva. ¿Cómo se llama?» Daphne le trajo la bandeja de té. «¿Verdad? Podrían haber sido los pasteles», dijo la señora Lorimer, una viuda que asistía a todos los eventos locales, aunque nadie sabía bien de qué vivía. Tenía uno de esos Battenberg, y el mazapán me pareció muy amarillón de un modo extraño. Había estado con terribles dolores de cabeza, ofreció otra voz Marjorie Tilson, esposa del carnicero. «Eso es lo que oí. Podría haber sido un aneurisma. ¿Puedes caer muerto? Así como así. ¿Sabes? Como el marido de mi prima en Cheltenham». «Oh», dijo Dora de nuevo. Fue algo que leyó en ese diario que siempre llevaba encima. Vio algo que no debía ver. La señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza ante ese último comentario, pero no dijo nada. Al fin y al cabo, solo era una anciana tomando el té en una fiesta en el jardín, no una inspectora de policía. El agente William Cray apareció, por fin joven, de mejillas sonrosadas y ligeramente sin aliento, por haber corrido desde la comisaría con su mejor uniforme. Saludó con un gesto enérgico a la multitud, cuyo parloteo solo se atenuó un poco. «Damas, caballeros», dijo, con una voz que claramente deseaba que fuera más grave, «por favor, vuelvan a sus casas. Esto es ahora un asunto policial. Al fondo del asunto, tened la seguridad». Los aldeanos obedecieron de una manera que sugería que podrían escabullirse solo para mirar trasetos y cortinas de encaje. La sensación de teatro comunitario se había apoderado de Netherborough. Algo impactante había sucedido, y nadie quería perderse nada. Solo la señorita Marple permanecía cerca de la casa. Avanzó en silencio, saludando con un suave gesto al agente Cray. «¿Puedo sugerir, William?», dijo con tono amable, «que envíen a alguien a buscar al inspector Meadows a Matchcrampton. Me temo que esto es más que un desmayo». Cray se sonrojó, no del todo contento de que le recordaran su inexperiencia, pero respetaba a la señorita Marple. Todos en la región la respetaban, a su manera. Una palabra amable suya podía tranquilizar incluso al magistrado más orgulloso, y su discreta precisión en asuntos pasados le había granjeado una extraña deferencia. «Tiene razón, señorita Marple», dijo Anne, «los llamaré ahora». Dentro de la rectoría el estudio permanecía en silencio. Las cortinas estaban corridas, atenuando los agudos ángulos del sol del atardecer. La señora Beckett yacía en la alfombra, junto a su escritorio, con los ojos abiertos pero sin ver, y una mano apretada, como si agarrara algo. Tenía los labios ligeramente azules, y aunque ninguna señal sugería violencia, había una innegable sensación de que su muerte había sido repentina y antinatural. El reverendo Winter permanecía cerca, incómodo, retorciéndose las manos. Apenas llevaba 6 meses en Netherborough y ahora se encontraba albergando un cadáver en la vicaría, justo el día en que el Instituto de Mujeres celebraba su decisión de permitir el baile de mesa en la feria de la cosecha. Acababa de ir a buscar la lista del himnario para el próximo domingo, le explicó a Cray, una vez que el alguacil entró con su libreta negra. Me dijo que quería hablar conmigo en privado después de anunciar al ganador del pastel,
pero nunca regresó. La señorita Greer fue quien la encontró. Cray garabateó la señorita Daphne Greer. ¿Es su criada? Más bien una secretaria, dijo el vicario rápidamente. Aunque sí enciende el fuego y trae el té. Pero es muy lista. Está estudiando para sus exámenes. La señora Beckett se ofreció a ser su mentora. De hecho, mentora. Cray frunció el ceño. ¿En qué sentido? En el comportamiento, ese tipo de cosas. El vicario apartó la mirada. La señora Beckett tenía opiniones firmes sobre la conducta de una joven. Cray dirigió su atención al escritorio, donde una taza de té reposaba intacta. Junto a ella, un diario encuadernado en cuero burdeos estaba ligeramente entreabierto. Lo abrió, pero solo encontró páginas en blanco cerca de la portada. «Tundra, ¿qué llevarme esto?», dijo. La suave voz de la señorita Marple sonó desde la puerta. «Si me permite decirlo, William, Rosemary Beckett nunca usaba la portada de sus diarios. Empezaba cada uno por el final, y decía que así estaba más ordenado. Una idea peculiar, pero era una mujer de hábitos». Cray parpadeó y luego le dio la vuelta al diario. Efectivamente, hacia las últimas páginas había líneas apretadas y pulcras de escritura a mano, nombres, citas y, en la última página, una línea que simplemente dice 14 de julio. «Debo hablar con Polan urgente. Sobre la chica». Cray silbó entre dientes a la chica. «¿Crees que es la señorita Greer?» Antes de que la señorita Marple pudiera responder, se levantó un alboroto desde la puerta lateral. «Déjenme pasar, era mi amiga», gritó una voz temblorosa y teatral. Entre las cabezas reunidas apareció Beatrice Leach, vestida de un carmesí extravagante, con un pañuelo amplio y oliendo ligeramente a talco y jerez. La señorita Leach había pisado una vez el escenario en un teatro de provincias y ahora prestaba su dramatismo a cada reunión del Instituto Mundial a la que asistía. Irrumpió en la sala como una nube de tormenta. Rosemary no se cayó muerta sin más. «Estuve aterrorizada estas últimas semanas. Lo vi en sus ojos», se confesó conmigo. «¿Sabes?», dijo que tenía un secreto. Algo peligroso. Cray, ya exasperado, levantó una mano. «Señorita Leach, por favor». «Lo iba a revelar hoy», declaró Beatrice. «Dijo que la fiesta sería el escenario perfecto en un lugar público». Seguro hizo una pausa dramática. «Why, O'Hara, muerta? ¿Me dices que es una coincidencia?», siguió el silencio. Ni siquiera el reverendo Winter supo qué decir. Pero la señorita Marple, aún tranquila, se adentra en el estudio y cogió con cuidado la taza de té. «La chica que la encontró», preguntó la señorita Greer, «¿dónde está ahora?» «En su habitación». «Llorando», respondió el vicario. «Pobrecita. Está fuera de sí, ansí», dijo la señorita Marple en voz baja. «Me imagino que lo estaría». Volvió a dejar la taza y se giró para salir de la habitación. Afuera, el pueblo esperaba respuestas. Dentro, las pistas ya habían empezado a susurrar sus secretos, pero solo a quienes sabían escuchar. La señorita Marple ya estaba escuchando. El sol se ponía tras la aguja de Stay Edward, mientras los aldeanos se dispersaron, abandonando a regañadientes la vicaría en manos de las autoridades. Las cortinas se movieron bruscamente, las puertas se cerraron suave, pero no silenciosamente. No habría paz en Netherbarrow esa noche. No con la señora Beckett muerta, en su mejor habitación, y rumores de veneno extendiéndose entre los setos. Dentro de la vicaría, el inspector Richard Meadows Dumach Crampton había llegado a las 6. Era un hombre corpulento de unos 50 y pocos años, con el ceño fruncido y un rostro que rara vez se movía, salvo para mostrar una leve irritation. Díaz ya había tratado con la señorita Marple 2 veces y había aprendido que sus amables observaciones a menudo precedían a verdades incómodas. La saludó con un cortés asentimiento
mientras ella volvía a sentarse cerca de la ventana, en el salón de la vicaría. Siempre se las arregla para estar justo donde se la necesita, señorita Marple, dijo secamente. Ni se me ocurriría interferir, respondió ella con una modesta sonrisa, con su bolsa de tejer a su lado, como si simplemente estuvieran esperando a que comenzara el ensayo del coro. Simplemente estaba tomando el té. Aunque debo decir que los bizcochos fueron bastante decepcionantes este año. La señora Beckett habría dicho algo al respecto si no lo hubiera hecho. Su voz se apagó con un ligero gesto. Meadows exhaló por la nariz. Desde luego, no era popular, ¿verdad? La popularidad no es lo mismo que la influencia, inspector. Y Rosemary Beckett tenía mucha influencia. La gente la odiaba, pero rara vez la rechazaban. Es un equilibrio peligroso. Dígame, ¿qué vio? Vi muy poco, dijo la señorita Marple con suavidad. Me senté cerca de la tienda de té, observé las idas y venidas habituales. Nada, pero me di cuenta de que se fue de la reunión poco después de las 3, justo antes del anuncio de la repostería. Nadie la vio regresar. Daphne Greer, la joven secretaria, dijo que encontró el cuerpo a las 3:20. Meadows asintió. Estamos esperando al forense, pero el médico sospecha que es digitales o algo similar. Silencioso, de acción rápida. Si estaba en el té, debió de habérselo administrado justo antes de morir. Miró hacia la puerta, bajando la voz. La señorita Greer está muy conmocionada. Afirma que ni siquiera entró hasta que encontró la puerta entreabierta. Dice Q se preocupó cuando la señora Beckett no regresó para el anuncio. Daphne Greer, murmuró la señorita Marple, es nueva en el pueblo. Cian llegó en primavera, no tenía familia cerca. Era una estudiante becada. Trabajaba para el reverendo y la difunta, la mentora. La expresión de la señorita Marple apenas cambió, pero algo brilló en sus ojos. Temblaba terriblemente, dijo. Y, sin embargo, llevaba el cuello desabrochado, bastante inusual para una chica modesta y devota en una casa parroquial, ¿no crees? A menos que acababa de cambiarse arriba. Meadows frunció el ceño. ¿Crees que salió del estudio, se recompuso y luego regresó para encontrar el cuerpo? Creo, dijo la señorita Marple encogiéndose de hombros con delicadeza, que la gente a veces ajusta las apariencias antes de que lleguen los demás, sobre todo cuando quieren ser vistos de cierta manera. Culpables, querrás decir. No necesariamente solo arreglados. Meadows se sentó frente a ella. ¿Sabe, señorita Marple? Supongo que no ha oído nada sobre ese secreto que planeaba revelar. No, sí, respondió con calma. La señorita Leach, con cierta melodramática insistencia, insistió en que la señora Beckett le había contado algo por el estilo. Pero ya sabe, Beatriz, ella le encuentra importancia incluso a las notas al pie del sermón del vicario. Aún así, creo que Rosemary pretendía hacer una declaración. No creo que tuviera que ver con los pasteles. Meadows volvió a abrir su cuaderno. Hablemos del diario. La señorita Marple asintió levemente. Vi el que se encontró en el escritorio, un volumen encuadernado en cuero color burdeos. Bastante peculiar. Rosemary tenía varios iguales, uno cada año. Solo que esto es raro, dijo Meadows. Lo encontramos abierto por las últimas páginas, como usted mencionó, pero hay algo raro. La tinta está fresca en la última entrada, pero faltan las anteriores. Falta páginas arrancadas no limpias. Rotas a los dedos de la señorita Marple se detuvieron, como si mentalmente enderezara los bordes de una página. Ya veo. ¿Y has revisado tu dormitorio? Solía guardar archivos personales en su armario. No le gustaban las cajas fuertes. Decía que alguien las cerraba con demasiada facilidad. Meadows la miró brevemente, casi sonriendo. Estamos en ello. Mientras tanto, necesito hablar con la señorita Greer de nuevo.
¿Te importaría acompañarme? No, se apresuró a decir la señorita Marple. Mi presencia podría molestarla. A los jóvenes no les gusta que los mayores los observen. ¿Creen que no entendemos nada que no esté impreso en una revista barata? Meadows resopló suavemente y se levantó. Arriba, Daphne Greer estaba sentada en el borde de su estrecha cama, con las manos fuertemente entrelazadas. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro pálido pero seco. No lloró cuando Meadows entró. «No hice nada malo», dijo antes de que él cerrara la puerta. Él asintió, acomodándose en la silla frente a ella. «Nadie dice que lo hayas hecho. Solo necesito entender exactamente qué pasó. Cuéntamelo otra vez». La voz de Daphne era baja, pero Firman dijo que necesitaba hablar a solas con el reverendo Winter. La vi entrar al estudio. Eso fue un poco antes de las 3. Traje la bandeja del té a las 3:10, quizás. No respondió cuando llamé. Abrí la puerta y estaba en el suelo. ¿El té estaba intacto? Creo que sí, no miré bien. Wynonna, nada más. Olores extraños, papeles fuera de lugar. Negó con la cabeza solo que su diario estaba abierto y que tenía la mano apretada. Pensé que tal vez había sufrido un derrame cerebral. Meadows la estudió atentamente. Daphne, ¿alguna vez te confesó algo? ¿Dijo algo que te preocupara? Hubo un destello en los ojos de la chica. Miedo, tal vez, o cálculo. Le gustaba el control de todo. A veces decía que necesitaba cuidarme, que me estaba notando. Pero nunca dijo quién. Meadows se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Te amenazó? No directamente. ¿Y sus secretos? ¿Mencionó alguno en particular? Daphne bajó aún más la voz. Dijo que alguien le había mentido, la había traicionado. Dijo que lo había notado todo, por si acaso. Meadows asintió pensativo y la dejó murmurando algunas palabras tranquilizadoras. Abajo, la señorita Marple estaba en el recibidor, mirando un reloj de pie bastante torcido. ¿Y bien?, preguntó Meadows. Se unió a ella con un suspiro. Algo, pero puede que sea miedo, no culpa. Dice que la señora Beckett era paranoica y se sintió traicionada. La señorita Marple miró el reloj. Rosemary era una mujer que creía en los sistemas diarios, jerarquías, horarios, pero Elmi a menudo perturba incluso las mentes más ordenadas. ¿Y qué opina del diario? Creo, dijo la señorita Marple lentamente, que había más de uno. Un señuelo, tal vez. Meadows se quedó mirando. Un duplicado, posiblemente. Y si así fuera, el contenido del auténtico debía de ser tan peligroso que daba la vida. Afuera, el crepúsculo se había asentado. El farolero había comenzado su ronda, y las primeras polillas revoloteaban contra las ventanas. Nether Barrow, desde fuera, lucía tan tranquilo como siempre, cuidadosamente enclavado entre setos y cabañas, pero dentro de sus silenciosos muros se había comenzado a gestar una tormenta de traición, secretismo y mentiras cuidadosamente preparadas. Y la señorita Marple, tejiendo en silencio bajo la lámpara de la escalera, ya había empezado a tirar del hilo. Por la mañana, el cielo sobre Nether Barrow se vistió de un azul pálido y pulido, y el rocío brillaba en los setos como si el pueblo mismo hubiera sido recién fregado. Sin embargo, ningún encanto natural podía borrar los acontecimientos del día anterior. La noticia de la repentina y sospechosa muerte de la señora Beckett se había extendido como la pólvora, volviéndose más grandiosa y distorsionada con cada repetición. En The Lamb and Spoon, la tetería local junto a la calle principal, los madrugadores se congregaron con una urgencia sobrenatural. Las campanas de Stay Edwards aún no habían dado las 9, pero la señorita Penelope Biddle, Dora Sims y la señora Lorimer ya estaban acurrucadas en la mesa del rincón, sin tocar el té, en voz baja pero rápida. «¿Es la chica? Estoy segura», declaró Dora, golpeando la cucharilla contra el borde del platillo. Era la única cerca de ella. «Todo is lanto
¿Qué es eso sino culpa? Es joven, dijo la señora Lorimer, aunque no de forma convincente. Los jóvenes lloran. Dora lloran por novelas y uñas astilladas. Aún así, la forma en que se escabulló fue sospechosa. Te lo aseguro. La señorita Biddle se ajustó las gafas. Pero no fue la propia señora Beckett quien acogió a Daphne. Si no confiaba en ella, ¿por qué la dejaba? Lástima. Probablemente orgullo. Sabes que Rosemary nunca se arrepintió de sus propias decisiones, por insensatas que fueran. Se giraron al oír el tintineo de la campanilla de la puerta de la tetería y entró el reverendo Paul Winter, con un aspecto mucho más cansado de lo que ameritaba el día. Saludó cortésmente con la cabeza, pero la atención de los presentes lo siguió mientras hacía un pedido y se sentaba junto a la ventana, con la mirada perdida. La señorita Marple, sentada 2 mesas más allá, con el periódico de la mañana doblado a la perfección, observó la escena sin hacer comentarios. No había elegido su mesa por casualidad. Le ofrecía una vista perfecta tanto del reverendo como del trío chismoso. Rara vez confiaba en la suerte a la hora de observar la naturaleza humana. Momentos después, entró el inspector Meadows, con el sombrero echado hacia adelante y el abrigo aún cubierto de polvo de caminos rurales. Se acercó directamente a la señorita Marple. «Buenos días», dijo, acercando una silla sin esperar a que lo invitara. «Vengo de la casa de la señora Beckett. ¿Jura que había un segundo diario idéntico al que encontramos, pero guardado en el cajón junto a su cama? Ha desaparecido la señorita Marple», asintió lentamente. «Entonces alguien se lo quitó después de su muerte, o quizás justo antes, sabiendo que no permanecerá oculto». Meadows frunció el ceño. No había señales de entrada forzada. Ningún sirviente notó que alguien subiera las escaleras. «No haría falta fuerza», dijo la señorita Marple con suavidad. «Solo acceso y un momento de oportunidad. Tendrá que considerar quién podría haber sabido del segundo diario, o incluso sospechado de su existencia». Meadows suspiró y se frotó la mandíbula. «Ahora mismo, nuestra sospechosa más obvia es la señorita Greer. Tenía proximidad, motivo. Hemos descubierto que la señora Beckett amenazaba con revocar su beca universitaria. Afirmó que era inapropiada». «Inapropiada puede significar muchas cosas», dijo la señorita Marple, tomando un sorbo de té. «Sobre todo en manos de una mujer como Rosemary». «¿Sabe lo que pienso, inspector?» «Siempre lo pienso. Creo que estamos viendo exactamente lo que alguien quiere que veamos. Y creo que la señorita Greer corre el riesgo de ser sacrificada a la apariencia de culpa». El inspector estaba a punto de responder cuando volvió a sonar la campana de la tetería. Esta vez fue el coronel Ambrose Radley quien entró, con las botas aún embarradas y el ceño fruncido. El coronel era un militar retirado, recién llegado al pueblo, con fama de mordaz y puntual. Esa mañana parecía aturdido y más irritable que de costumbre. Saludó brevemente con la cabeza a las señoras de la esquina y pidió café solo, lo que en Netherborough era un pequeño acto de rebeldía. «Raro, Radley», murmuró Meadows. «Hablé con la señora Beckett hace poco. Algo sobre el que acusaron de robo a su criada». «Sí», dijo la señorita Marple, sin apartar la mirada del coronel. «He oído hablar de eso a la joven Susan Prentice, una chica tranquila. Venía del Eldaro. Tenía referencia. Rosemary la despidió sin dar explicaciones públicas. El coronel Radley la mantuvo, lo que se interpretó como un desaire». Meadows asintió lentamente. «Otra con motivo. Entonces, aun posiblemente, aunque el motivo a veces puede estar en la defensa, no en la En ese momento, el coronel Radley tomó su taza y se acercó a la mesa del reverendo Winter, hablando en voz baja pero con urgencia. El reverendo se sobresaltó levemente y luego bajó la mirada. La conversación fue breve y tensa. Radley tenía la espalda rígida, los hombros tensos en postura militar. Al marcharse,
La mano del reverendo Winter temblaba ligeramente al remover el té. Meadows se volvió hacia la señorita Marple. ¿Cree que el vicario oculta algo? Ella ladeó la cabeza. Está nervioso, Sian, pero también es muy joven. Este es el primer escándalo real de su carrera pastoral. Es posible que sepa algo que aún no comprende. Meadows se levantó. Hablaré con él otra vez. La señorita Marple permaneció sentada, observando las motas de polvo que se arremolinaban en un rayo de luz matutina. Había visto la mirada penetrante e inquisitiva del coronel y la respuesta tímida del reverendo. No hubo saludo, solo información entregada y recibida con rapidez. Esa urgencia no se debía al dolor, se debía al control. Esa misma tarde, Meadows volvió a visitar a la señorita Greer. La habían trasladado a una habitación tranquila de la posada del pueblo, para su propia comodidad y, según decían algunos, para su propia protección. «Quiero ayudar», dijo con firmeza, aunque aún le temblaba un poco la voz. «Pero no sé qué más decir». La señora Beckett fue amable al principio, luego empezó a vigilar con ojo crítico. Me acusó de coquetear, mentir y ser reservada. Incluso dijo que le recordaba a alguien pero no quiso decir a quién. Meadows se inclinó. ¿Te amenazó con cancelar tu patrocinio universitario? Daphne asintió. Dijo que yo no era la persona ideal para la educación superior, que tenía demasiada energía emocional, sea lo que sea que eso signifique. La señorita Marple, que había acompañado al inspector, esta vez a petición suya, dijo en voz baja: ¿Alguna vez te pidió que escribieras en su diario? Daphne parpadeó. Nunca lo guardaba. Sí, escribía en él por la noche. Una vez la vi escondida debajo de la almohada. La señorita Marple y Meadows intercambiaron una mirada. Fuera de la posada, el sol comenzaba a ocultarse por el oeste. Meadows exhaló, mirando hacia el camino del pueblo. Tengo media docena de sospechosos, todos con razones para odiarla. El coronel, el reverendo, la chica, incluso Beatrice Leach. Para ser sincero, lo que no murmuró son pruebas. Puede que no necesite pruebas, respondió la señorita Marple. Solo comprensión. Hizo una pausa. El coronel Radley estaba destinado en el Cairo, ¿no? Brevemente, ¿cómo lo supo? Le dijo al jardinero del vicario que la menta del parterre de la vicaría le recordaba al delta del Nilo. Me pareció bastante específico para un hombre que afirma no haber cuidado nunca el jardín. Meadows frunció el ceño. ¿Y si estaba en el Cairo? Explicaría una conexión que falta en el pasado de Rosemary, una pieza del rompecabezas que quizá acababa de reconocer. El inspector la miró fijamente. Dijo que alguien la había traicionado, le recordó la señorita Marple. Y la traición rara vez es algo reciente, es el eco de algo mucho más antiguo. Meadows observaba los tejados del pueblo. ¿Crees que reconoció a alguien? Why, por eso la mataron. La señorita Marple volvió a coger sus agujas de tejer. Creo, dijo, que alguien estaba lo suficientemente asustado por lo que ella sabía como para silenciarla, y con las prisas, puede que hayan dejado atrás la pista que más temían. ¿Cuál es? Levantó la vista en el segundo diario, o mejor dicho, su gemelo. La mañana siguiente amaneció con una suave brisa que agitaba las cortinas de las pulcres casas del pueblo. Pero a pesar de la serena belleza del día, había una clara corriente subyacente de inquietud. Netherbarrow no estaba acostumbrado a tal agitación. Una muerte, sobre todo una tan repentina y nublada por la sospecha, ya era suficiente para sacudir las raíces mismas del pueblo, pero un asesinato, eso era algo sacado de novelas policíacas o periódicos londinenses, no de entre las tazas de té y los himnarios de su propia parroquia. Al borde de la plaza del pueblo, la señorita Marple caminaba a paso ligero, ayudada por su infalible sombrilla. Su destino era Lavender End,
la casa de campo ocupada por la señora Sylvia Weatherby, amiga íntima de la difunta señora Beckett y una de las pocas mujeres del pueblo que la igualaba en pulcritud y firmeza de criterio. A diferencia de muchos aldeanos, la señora Weatherby no había estado presente en la fiesta. Se estaba recuperando de una torcedura de tobillo y había observado el evento desde la ventana de su salón con binoculares, como era su costumbre cuando la gota u otras dolencias la confinaban en casa. Sabía que algo andaba mal, declaró la señora Weatherby en el momento en que la señorita Marple cruzó el umbral. La vi salir del 10º, sí, la vi. Parecía bastante seria, no nerviosa ni enfadada, concentrada, diría yo, decidida. Esa es la palabra. ¿Puedo preguntar?, preguntó la señorita Marple con amabilidad, si parecía estar hablando con alguien antes de irse. La señora Weatherby frunció el ceño y dejó su labor de punto con un golpe seco. No lo creo. Había estado hablando con el vicario antes, pero cuando salió de la tienda estaba sola. Nadie la siguió, al menos no por la puerta del jardín. Pero sí noté algo más, querida. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Había una chica, no estoy segura de quién, cerca del seto, junto al muro lateral de la vicaría. Estaba completamente quieta, como si escuchara. Podría haber sido una de las floristas, supongo, o una ayudante del Instituto de la Mujer. La señorita Marple frunció el ceño. ¿Dirías que se parecía a la señorita Greer? No, más alta, creo, y más ancha de hombros. ¿Podría sido esa señorita Meredith, de la oficina de correos, que siempre anda encorvada? Pero tampoco se parecía mucho a ella. Simplemente era extraña, ¿sabes? La forma en que estaba allí de pie, como si estuviera esperando algo. La señorita Marple lo asimiló en silencio, con la mirada pensativa. De regreso por el pueblo, pasó por el cementerio donde la joven Daphne Greer estaba sentada en un banco bajo el sicómoro, con un cuaderno en el regazo y un bolígrafo entre los dedos. No parecía estar escribiendo, solo con la mirada perdida. La señorita Marple se acercó con la cautela de quien no quiere perturbar el dolor, aunque sospechaba que no era dolor lo que Daphne albergaba. Más bien era confusión mezclada con miedo. Señorita Greer, dijo amablemente, ¿puedo sentarme con usted un momento? Daphne asintió, pasándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Quería preguntarle algo bastante curioso, continuó la señorita Marple. Ha mencionado que la señora Beckett siempre guardaba su diario debajo de la almohada. ¿Fue ahí donde lo encontró la noche anterior a la fiesta? No, dijo a Daphne sorprendida. Hacía varios días que no lo veía. Supuse que estaba escribiendo en él mientras yo no estaba. Solo lo volví a ver cuando traje el té y lo vi abierto sobre su escritorio. ¿Pero la habías visto escribir en él a menudo antes? Sí, todas las noches, casi religiosamente. Una vez le pregunté si era para los recuerdos, pero dijo que era un registro, por si alguna vez necesitaba recordar algo con precisión. Así lo expresó. ¿Y alguna vez mencionó que llevaba 2 diarios? Daphne abrió mucho los ojos. ¡No 2! La señorita Marple esbozó una sonrisa amable. Solo una idea pasajera. Esa tarde, el inspector Meadows regresó a la vicaría con un agente de paisano de Match Crampton y una lista de quienes habían entrado o salido de la rectoría en la hora crítica. Anterior a la muerte de la señora Beckett, sus entrevistas fueron metódicas, pero ninguna arrojó una pista clara. La mayoría de las coartadas eran poco convincentes, basadas en la proximidad más que en la certeza. Pero algo extraño apareció en el estudio. El agente Cray, ahora bastante más diligente, bajo la atenta mirada del inspector, había estado revisando las estanterías, anotando cualquier cosa que pudiera ocultar o distraer. Fue entonces cuando encontró un libro un poco demasiado grande para su lugar. Su lomo etiquetado como Actas Diocesanas, 1938, pero por dentro
ahuecado, conteniendo solo una hoja doblada de papel de notas y el cabo de un lápiz. El papel tenía una lista en 6 nombres, sin encabezamiento, sin fecha. Cada nombre estaba escrito con un trazo firme y pequeño, subrayado. Daphne Greer, Ambrose Radley, Beatrice Leach, Paul Winter, Susan Prentice, Sylvia Weatherby. Meadows lo miró fijamente, luego lo dobló lentamente de nuevo, y lo deslizó en su abrigo. «Supongo que podría ser su propia lista», murmuró. «¿Pero de qué? ¿De vuelta en su cabaña?» La señorita Marple estaba sentada en su escritorio, mirando una postal que una vez recibió de Rosemary Beckett, una imagen de las termas de Caracalla, en Roma, enviada durante un viaje de la iglesia hace varios años. En el reverso había una nota escrita en su letra audaz y curva. «No es maravilloso leer cómo las personas llevan secretos durante años, y nadie lo sabe, hasta que algún día la persona equivocada recuerda?» Miss Marple tocó la postal pensativa. Esa noche, un ligero golpe llegó a su puerta. Era agente Cray, sosteniendo el libro de huecos y la lista. El inspector pensó que podría tener una opinión, dijo tímidamente. «Dijo que lo darías más rápido de lo que lo haría». La señorita Marple sonrió y lo llevó adentro. Ella leyó la lista con cuidado. Sus ojos permanecieron en el orden de los nombres no alfabético, no cronológico, a la llegada a la aldea. No está agrupado por ninguna conexión obvia, pero ahí estaba, ubicado en la secuencia. «Esto», dijo lentamente, «no es una lista de enemigos, es una lista de testigos Cray Parpario. Testigos de que algo de hace mucho tiempo, creo, algo que Rosemary acababa de darse cuenta de que todos compartían». Ella sostuvo la lista hasta la lámpara. Alguien debe haber visto esto y entrar en pánico. No sabían cuánto recordaba, pero era suficiente para asustarlos. ¿Los asustarlos? ¿En asesinato? La señorita Marple dejó el papel. «Espero que estemos muy cerca ahora, William. Alguien va a cometer un error, porque llaves secretos. No te quedes enterrado, especialmente en aldeas pequeñas». Afuera, el viento crujió la hiedra subiendo por la pared de la vicaría y muy por encima, una nube pasó por la cara de la luna. En las ventanas oscurecidas de la carretilla inferior, las luces se alejaron una por una. Pero la señorita Marple se sentó en silencio en su escritorio, bolígrafo en la mano, componiendo una carta no a la policía, ni siquiera para el inspector Meadows, pero para sí misma. Era hora, pensó, para comenzar su propio diario. Netherbarrow. A pesar de todos sus carriles tranquilos y setos recortados, no era inmune a la tensión. Aunque el pueblo apareció sin cambios a los corsés en sus rondas, el aroma de los bollos a la deriva de las ventanas de la cabaña. Los niños saltan la cuerda en el trabajo un hilo invisible. Parecía zumbar bajo todo aquello, tenso por la tensión de la sospecha. Desde la revelación de la lista de la señora Beckett y el libro ahuecado en el estudio, la atmósfera había cambiado. La gente evitaba las miradas, se saludaba con frágil cortesía y se retiraba con mayor rapidez, tras puertas cerradas. En el centro de todo se alzaban 6 nombres. Cada persona de la lista cargaba ahora con el peso de formar parte de una historia oculta, y aunque aún no se les había nombrado públicamente, los rumores se colaban por el pueblo como humo bajo una puerta. El inspector Meadows, siempre pragmático, optó por iniciar su propia versión de la confrontación, discreta y deliberada. Uno a uno, llamó a cada uno de los 6 a la sala de la vicaría con el pretexto de una aclaración. El coronel Radley llegó primero. Su porte militar seguía intacto, pero había algo tenso en su postura, algo demasiado rígido. Se sentó frente al inspector con un leve chasquido de botas. «Dejemos de jugar a las adivinanzas», Meadows dijo con energía. «Sir Q, estoy en esa maldita lista». Meadows no lo negó. «Agradecería su ayuda»,
para entender por qué. Radley apretó la mandíbula. Anservi en Egipto, sí. Eso no es un delito. La señora Beckett no se refería a la geografía, coronel. Tenía su nombre en una lista de 6. Creemos que tiene algo que ver con un incidente pasado, posiblemente uno que solo pudo recordar recientemente. Radley abrió mucho la nariz, miró hacia la estantería del vicario, como si buscara una salida imaginaria entre los volúmenes de sermones. Hubo algo, dijo lentamente. Hace años estuve destinado con los ingenieros reales en el Cairo. Hubo un escándalo local, una iniciativa benéfica que salió mal, malversación de fondos, información falsa, nada que llegará a los periódicos de aquí, claro está. Pero asuntos turbios. ¿Estuvo usted involucrado? No, dijo Radley con rigidez. Pero conocía a los que sí lo estuvieron. Ann hizo una pausa, bajando la voz. Creo que Rosemary Beckett era una de ellas. Era mucho más joven. Claro, acompañaba a su marido, que estaba vinculado al programa cultural de la embajada. Meadows frunció el ceño. Mencionó que viviera en el extranjero. No lo haría, respondió Radley rotundamente. Estaba desesperada por borrarlo. Por eso se reinventó aquí. Empezó con su escuela de perfeccionamiento en Bath y nunca miró atrás. ¿Y qué hay de los demás en la lista? Radley frunció el ceño. Ni idea de la mayoría. Pero Beatrice Leach también estaba en el Cairo, una compañía teatral amateur, adjunta al consulado. Entretenía a las tropas. Ella y Rosemary discutieron por algo, nunca supe qué. ¿Alguna vez la señora Beckett mencionó el Cairo contigo? Nunca, y yo nunca lo mencioné. Con ella fue un acuerdo tácito. Así es como se manejan estas cosas. Meadows lo vio irse, más rígido que cuando llegó. Hubo una grieta en la fachada del coronel, aunque breve, pero inconfundible. Más tarde ese día, la señorita Marple visitó a la señorita Beatrice Leach en su modesto bungalow, donde el aroma a polvo violeta se aferraba a las cortinas de encaje y los estantes se hundían bajo el peso de los recuerdos teatrales. Fotos de una Beatrice más joven adornaban las paredes, poses dramáticas, con chales y trajes de escenario. Expresiones de asombro capturadas en sepia. Recuerdo bien el Cairo, dijo Beatrice con desenfado, sirviéndote con estilo teatral. El calor, la música, las cenas resplandecientes. Era una vida, nada como este pequeño y tranquilo charco de pueblo. ¿Y la señora Beckett? Preguntó la señorita Marple con suavidad. La expresión de Beatrice se ensombreció. Fuimos amigas una vez, pero Rosemary siempre quería ser la inteligente, la admirable. No soportaba que otras brillaran con más. Tenía un temperamento, Jane. Un temperamento duro y cruel cuando se enfadaba. ¿Alguna vez mencionó escribir cosas? Un diario, tal vez. Lo anotaba todo. Escribía después de las fiestas, después de los ensayos, incluso después de las discusiones. Siempre decía que le ayudaba a mantener el control. Una vez bromeé con ella y le dije que se estaba convirtiendo en secretaria. No le gustó Ann, y aún así seguían siendo conocidos. Porque me necesitaba, dijo Beatrice simplemente. Tenía secretos, y yo sabía algunos. Solo los suficientes para recordarle que valía la pena tenerme cerca. ¿Y cuáles eran esos secretos? Beatrice sonrió levemente. Digamos que no siempre fue la matrona piadosa e íntegra en la que se convirtió aquí. Pero guardé silencio hasta ahora. La cenó. Marple ladeó la cabeza. ¿Crees que estaba a punto de revelar algo? Sí, Ann lo dijo. No a la multitud, sino a alguien en particular. Me dijo, pocos días antes de morir, que por fin había comprendido que las personas involucradas estaban bien aquí. Vivían vidas normales, creían estar a salvo. Nombró a alguien Beatrice Duro. Mencionó
a Silvia. Dijo que no era lo que aparentaba, pero pensé que era solo despecho. Rosemary podía ser venenosa cuando se sentía agraviada. Esa noche, Meadows llamó a Sylvia Weatherby a la comisaría con el pretexto de ayudar con los preparativos del funeral. Llegó serena, como siempre, con un vestido azul marino pulcramente planchado y las manos enguantadas cruzadas. Señora Weatherby, empezó Meadows, era usted una querida amiga de la difunta, ¿verdad? Lo era, dijo con calma. Nos conocimos en el Instituto de la Mujer hace casi 15 años. ¿Le habló alguna vez de su pasado? La sonrisa de Sylvia apenas se movió, solo en términos generales. Un marido que murió joven. Años dedicados al ámbito educativo. Todos tenemos nuestras historias, inspector. Tenía su nombre en una lista, junto con otros 5. Creemos que está relacionado con algo que ocurrió en el Cairo. En el Cairo, Sylvia parpadeó. Una vez, lentamente. Nunca he estado en el Cairo, ¿no? No. Sin embargo, he leído mucho sobre la ciudad. Quizás Rosemary me confundió con otra persona. Aseguró que usted no era lo que aparentaba. La mirada de Sylvia se agudizó por un instante, y luego se suavizó. El juicio de Rosemary a menudo estaba nublado por la sospecha. Creía que todos tenían segundas intenciones. Si veía sombras, quizá era porque ella misma las proyectaba. Al irse, Meadows miró a la señorita Marple, que había estado sentada tranquilamente en un rincón, zurciendo sus guantes. «Está ocultando algo», dijo. «Todas lo están», murmuró la señorita Marple, «pero no todas con la misma intención. Sylvia Weatherby es una mujer muy inteligente. Sabe cómo sortear las apariencias. Pero también teme algo que aún no podemos ver». «¿Y qué crees que es ese algo?» La señorita Marple levantó la vista. Sus ojos azules eran inescrutables. «Creo que la señora Beckett recordó algo que alguien más llevaba años intentando olvidar. Y creo que el segundo diario, el verdadero An, ese, todavía en este pueblo han escondido. Quizás no bien, porque el pánico, inspector, es muy mal compañero de la discreción. Esa noche llovió sobre Netherborough por primera vez en semanas. Una llovizna lenta y persistente que lavó el polvo de los caminos e hizo brillar los setos. En muchas casas, las luces ardían hasta tarde. Las conversaciones eran susurros. Las cerraduras se revisaron 2 veces. En una cabana, alguien se arrodilló bajo las tablas del suelo, manoseando un paquete de lona envuelto en cuerda. En otra, una ventana se abrió para esparcir las cenizas de la chimenea al viento. En una sala tranquila, la señorita Marple cosió los últimos hilos de un muestrario que decía la verdad. Como el sol no puede permanecer oculta por mucho tiempo. Sonrió débilmente mientras ataba el último nudo. La tormenta había comenzado. La mañana después de la tormenta, Netherborough despertó una extraña quietud. La lluvia había dejado atrás un mundo limpio, pero extrañamente silencioso. Las hojas colgaban inmóviles de las ramas, los pájaros callaban su canto, y el aire contenía ese peso peculiar de algo a punto de revelarse. En la tienda del pueblo, la conversación se reanudó en fragmentos forzados. La mayoría de los aldeanos evitaban ahora el tema de la muerte de la señora Beckett en público, aunque flotaba tácito en cada saludo y mirada. La teoría de la culpabilidad de Daphne Greer había perdido fuerza, atenuada por la comprensión de que nombres más respetables como el coronel Radley, Sylvia Weatherby, incluso el querido reverendo Winter, podrían estar involucrados en algo mucho más turbio. Pero fue el descubrimiento inesperado de esa mañana lo que provocó nuevas olas en el pueblo. Era poco antes de las 9 cuando Henry Toller, el jardinero de la iglesia de San Eduardo, llegó para abrir la sacristía lateral. Era un hombre tranquilo, que rara vez se involucra en los asuntos del pueblo, más cómodo con los setos que con la gente. Pero cuando entró en la habitación a oscuras y encendió el aplique de pared,
se detuvo en seco. En la mesa, cerca del perchero, había un libro encuadernado en cuero, idéntico en apariencia al encontrado en el estudio de la señora Beckett. Era su diario, o mejor dicho, el otro diario. Toller, sin saber con qué se había topado, envolvió el libro en un mantel limpio y se lo llevó en ambas manos al vicario, quien inmediatamente llamó al inspector Meadows. En menos de una hora, el inspector y la señorita Marple estaban juntos en la sacristía, con el libro entre ellos. Era idéntico en apariencia a cuero burdeos, ribete dorado, y las iniciales eran B, grabadas en la esquina inferior. Pero claramente había estado escondido y solo lo sacaron a la luz ahora, si por conciencia, miedo o error de cálculo. Aún no podían saberlo. Meadows lo abrió por las últimas páginas. Allí, con la pulcra caligrafía de Rosemary Beckett, había una anotación escrita la noche anterior a su muerte. Me equivoqué todos estos años. No fue Susan, fue Sylvia. Siempre Sylvia. La carta lo demuestra. No puedo seguir así. Paul debe saberlo. Todos deben saberlo. No puede permanecer enterrado. La chica está en peligro. Si muero, alguien debe leer esto. La señorita Marple contuvo la respiración ligeramente, aunque su voz permaneció tranquila. Se refería a Daphne. Meadows asintió. ¿Y la carta? Pasó la página siguiente y encontró un trozo de papel cebolla doblado. Quiebro di sopor. El tiempo estaba dirigida simplemente a R&B. De H. la abrió. El contenido era breve. Tenía razón en interrogarla. Sylvia tomó el libro de contabilidad y alteró los totales. ¿Se quedó con la diferencia? Fui demasiado cobarde para decirlo entonces. Perdóname por permanecer callado. Meadows levantó la vista. ¿Crees que este libro de contabilidad se conecta con el escándalo de El Cairo que mencionó Radley? La voz de la señorita Marple era suave, pero segura. Sí, en esto lo confirma. Rosemary creía que Sylvia había malversado fondos, probablemente, y tal vez incluso incriminó a la persona equivocada en ese momento. Susan Prentice. Meadows maldijo por lo bajo. Esa chica lo perdió todo. Su nombre, su empleo, su posición. Todo a costa del engaño ajeno. Y ahora, murmuró la señorita Marple, otra chica podría haberla seguido a la ruina. No, algo peor. Meadows volvió a mirar la carta. ¿Pero quién puso este diario aquí? Esa, dijo la señorita Marple, es la pregunta. Salieron de la iglesia con el diario en la mano. Afuera, un pequeño grupo se había reunido. Quizá la noticia se había corrido demasiado rápido. Beatrice Leach estaba de pie bajo su sombrilla verde, observando con curiosidad manifiesta. El coronel Radley estaba cerca, con la mandíbula apretada, mientras Sylvia Weatherby se acercaba por el camino opuesto con expresión indescifrable. La señorita Marple notó el destello en los ojos de Sylvia. Al ver el diario, un estremecimiento casi imperceptible, una vacilación en su paso. Meadows lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Hemos recuperado algo importante, dijo con calma. Algo que Rosemary Beckett quería encontrar. Haré algunas preguntas más hoy. Sylvia esbozó una leve sonrisa. Bueno, supongo que sigue dirigiendo el pueblo desde el más allá. Pero la señorita Marple notó la tensión en su mandíbula, rigidez en sus manos. Más tarde, en la vicaría, Daphne Grier se sentó frente a la señorita Marple y el inspector, aferrada a una taza de té tibio. Apenas había hablado desde que llegó la noticia del hallazgo del diario. Lo sabía, susurró Daphne. Penske no confiaba en mí, pero intentaba protegerme. Sí, dijo la señorita Marple con suavidad. Vio algo en ti. Quizás le recordaba a la chica de antes, Susan. Ni siquiera conocía a Susan Prentice. Pero habrías compartido su destino si la verdad hubiera permanecido oculta. La señora Beckett no siempre fue una mujer amable, pero en esto estaba decidida a enmendar las cosas. ¿Por qué no acudió a la policía? Porque la gente como Rosemary Beckett rara vez cree
que los demás actúen en su propio interés. Pensó que necesitaba montar un espectáculo para que la verdad saliera a la luz. Por eso planeaba enfrentarse a Sylvia en la fiesta. Meadows asintió. Eso explicaría por qué quería al reverendo Winter cerca. Una autoridad moral, un testigo. Pero alguien la detuvo, dijo Daphne. Alguien sabía lo que había descubierto. La señorita Marple la miró brevemente, con complicidad. Sí, hay alguien que ahora debe darse cuenta de que la verdad está saliendo a la luz. Esa noche, Meadows regresó a la cabaña de Sylvia Weatherby. Ella lo recibió con su aplomo habitual, aunque le temblaban ligeramente los dedos, mientras servía jerez en 2 copas de cristal tallado. He oído que ha estado ocupado, dijo con suavidad. Él aceptó la copa, paró, no bebió. Dígame, señora Weatherby, ¿dónde estaba la mañana después de la muerte de Rosemary? Sylvia parpadeó. Aquí, por supuesto. ¿Puede alguien verla? Duda. Solo el lechero. Y sin embargo, esa mañana apareció un diario que podría incriminar, colocado cuidadosamente en la sacristía de la iglesia, donde sería encontrado, pero no demasiado rápido, oculto, pero no destruido. Sylvia lo miró a los ojos, con expresión fría. Me está acusando de algo, inspector. Todavía no. Pero me pregunto cómo reaccionaría una mujer de tu organización, de tu intelecto, si resurgiera una amenaza del pasado. Se puso de pie. Cruzó hacia la ventana, de espaldas a él. Hice lo que tenía que hacer. Hace años, no fue codicia. Fue desesperación. Mi marido me dejó sin nada. Solo tomé lo que creía que me debían. Y Susan se fue descuidada. Dejó los libros sin llave. Lo puso fácil. Así que la culpaste. Sabía que Rosemary sospechaba, pero no tenía pruebas. No. Entonces, ¿y cuando las encontró? Sylvia se giró para mirarlo. Me lo contó. Y ese en la fiesta me llevó aparte y dijo que iba a exponerlo todo. Dijo que era la única manera de estar en paz. ¿Qué hiciste? Le rogué que no lo hiciera. Le dije que lo arreglaría. Dijo que no se trataba de restitución, sino de alabar, y que ya había tenido suficientes años de silencio. Meadows la observó atentamente. ¿La mataste? Se rió con amargura. No puede que lo hubiera hecho una vez. Hace años. Pero no ahora. Soy demasiado vieja, demasiado cansada, y quizá demasiado avergonzada. Y el diario no lo cogí. Pero alguien más, sí. Alguien que temía lo que pudiera decir a alguien cuyo nombre también está en esa lista. Meadows entrecerró los ojos. ¿Quién? Pero Sylvia solo le ofreció una sonrisa fría y triste. He vivido con la verdad enterrada durante tanto tiempo, inspector. Quizás sea hora de que alguien más la desentierre. Afuera, el cielo se volvía lavanda sobre las verdes colinas. La señorita Marple estaba de pie en el sendero de su jardín, observando las nubes moverse lenta y uniformemente, como si las guiaran manos invisibles. Se había producido un giro. Sí, pero el nudo final aún no se había apretado. Neverbaro se había sentado en esa calma inquietante que tan a menudo sigue a una tormenta. La lluvia había parado, pero no había amainado. En cambio, parecía haber oprimido al pueblo, con una incertidumbre húmeda y persistente, como si cada cabaña y cada árbol cargan ahora con el peso de secretos largamente guardados y recién despertados. En el cementerio, las rosas florecían fuera de temporada, y fuera de la cabaña de la señorita Marple, en Primrose Lane, las abejas revoloteaban en perezosas espirales sobre la lavanda, aparentemente ajenas a los asuntos importantes de hombres. Dentro, sin embargo, la señorita Marple estaba sentada ante su pequeño escritorio de nogal, con una hoja de fino papel marfil ante ella y la pluma delicadamente suspendida entre sus dedos. No estaba escribiendo. Todavía no estaba pensando. Creía que todos los elementos estaban en su lugar. El diario había salido a la luz. La carta de confesión había confirmado las sospechas
y cada uno de los 6 nombres de la lista de Rosemary Beckett había llegado a su momento de gloria, pero una pieza aún se tambaleaba en el tablero, un jugador cuyo motivo aún no se había revelado por completo, y cuyas acciones, creía la señorita Marple, habían sido demasiado cautelosas. Llamaron suavemente a la puerta. Se levantó, abrió, y encontró al reverendo Paul Winter de pie en el umbral, con el sombrero en la mano y una expresión que mezclaba agotamiento y preocupación. «Señorita Marple», dijo con suavidad, «¿tiene un momento?» «Reverendo Payson, acabo de hervir una tetera de azamel». Vicario entró y se dejó caer en el sofá tapizado de chintz, visiblemente aliviado de sentarse. Parecía más joven de lo habitual, o quizás simplemente más pequeño. Los acontecimientos de los últimos días lo habían desmoralizado. «Siento mucho molestarte», dijo tras una pausa, «pero me siento bastante perdido. El inspector Meadows ha sido amable, pero presiento que sospecha de mí». La señorita Marple sirvió el té con cuidado. «¿Cree que debería?» «No lo sé. Es justo eso. Me siento culpable, señorita Marple, aunque no he hecho nada malo», asintió amablemente. «Eso no es, sobre todo cuando uno conoce las malas acciones de los demás. Y usted, querido reverendo, ha estado en la posición única de escuchar muchas cosas, confidencias, arrepentimientos, tal vez incluso advertencias». Se frotó las sienes Anne. «La señora Beckett me dijo algo el día antes de morir». La señorita Marple no lo interrumpió. «Dijo que había gente en el pueblo que nunca había rendido cuentas, que planeaba nombrarlos, y que lo haría delante de otros, para asegurarse de que la oyeran». Anne parecía resuelta, incluso alegre, de una manera extraña. «¿Y qué dijo?» «No creía que la venganza fuera un motivo muy cristiano, pero ella dijo que no era venganza, sino justicia demorada». La señorita Marple removió su té pensativo y mencionó quién estaba en la lista. «No, solo que podría sorprenderme». La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿Y usted estaba?» Él dudó. Si había algo cauteloso en su tono, algo contenido. La señorita Marple se levantó, se dirigió a su estantería y sacó de ella un delgado volumen rojo. «Reverendo», dijo con ligereza, «¿sería tan amable de entregarle esto a Beatrice Leach? Creo que me lo prestó después del intercambio de libros de verano y querrá devolvértelo». Parpadeó. «Ahora, si tiene tiempo», asintió, quizá agradecido por la excusa de estar lejos de miradas inquisitivas. Al salir, la señorita Marple regresó a su escritorio, donde escribió una segunda nota. Esta no era para Beatrice Leach, sino para el coronel Radley. «Coronel, si puede dedicar 15 minutos para una señora Mayo y un plato de galletas de mantequilla. Me gustaría mucho conocer su opinión sobre un asunto de interés histórico. J.T. Anema». La nota fue enviada por el sobrino de Dora Sims, quien siempre agradece 6 peniques y un poco de travesura. A primera hora de la tarde, el salón de la señorita Marple estaba listo. La mesa estaba puesta con 2 tazas de té, galletas de mantequilla y una tetera de Earl Grey en la habitación. Olía ligeramente a abril lantador de lavanda y libros viejos. El coronel Radley llegó puntualmente, con las botas lustradas y el bigote arreglado a la perfección militar. «Señorita Marple», dijo, con una ligera reverencia, «confío en que no sea una visita social disfrazada de subterfugio». «Coronel, espero que mis intenciones nunca sean tan confusas». Se sentó, se sirvió una galleta y esperó. La señorita Marple, sin preámbulos, colocó la lista de nombres sobre la mesa. Entre ellos, «Coronel, usted estuvo en el Chiron, lo ha admitido. También Beatrice Leach y Rosemary Beckett. Ahora creemos que el escándalo de entonces se refería a una mala gestión financiera y a la incriminación de una joven, Susan Prentice, cuyo nombre quizá recuerde». La expresión de Radley se endureció. «Lo recuerdo. Y recuerdo que la persona
que sacó a la luz el asunto, fue despedida discretamente, mientras que la verdadera culpable desapareció en otro puesto. Sylvia Weatherby. Eso parece. La señorita Marple juntó las manos. Y sin embargo, no ha hablado con claridad hasta ahora. Radley respiró hondo. Porque creía que ya habíamos pasado. Porque pensé que la señora Beckett Rosemary había aceptado que la justicia, en ese momento, nunca llegaría. Y porque vi lo que ese tipo de acusación podía hacerle a la reputación de una persona. Y sin embargo, dijo la señorita Marple en voz baja, alguien todavía consideraba ese riesgo intolerable. Alguien todavía la silenció. El coronel levantó la vista bruscamente. ¿Crees que Sylvia? Creo que Sylvia temía ser expuesta, pero no creo que actuara sola. Tampoco creo que se hubiera atrevido a actuar con tanta audacia en su estado actual. ¿Crees que recibió ayuda? La señorita Marple se levantó y se dirigió a la chimenea. De la repisa sacó un pequeño objeto de plata del tamaño de una caja de cerillas en un botón. Dijo, encontrado cerca de la mesa de la sacristía donde estaba colocado el diario. Un tipo muy particular, grabado con iniciales en paseo. W. Ann Radley. Se quedó mirando. Ella nunca, dijo lentamente. ¿El vicario? Pero tiene miedo, terminó la señorita Marple, por él. Aterrorizado, creo, de que si Rosemary desenmascara a Sylvia, él también sería descubierto no como un criminal, tal vez, sino como un conspirador. Por omission, como alguien que ayudó a encubrir un escándalo, creyendo que era lo correcto. Era un estudiante en prácticas en el consulado por aquel entonces, ¿no? Radley asintió en silencio, probablemente demasiado ingenuo. Entonces, Parapo lo recordó. Cuando Rosemary le mostró el diario, entró en pánico. Y cuando ella le dijo que planeaba revelarlo todo en la fiesta, la voz de Radley sonó ronca. Lo hizo, creo que trajo el té. A culpan a Daphne. Pero el reverendo Winter tenía razón. Y los medios siguió un largo silencio. Solo el suave tic-tac del reloj de la repisa de la señorita Marple llenó la habitación. Entonces, añadió la señorita Marple, y creo que, ahora que sabe que se ha encontrado el segundo diario, intentará algo insensato. Radley se levantó. Debemos detenerlo. No, dijo en voz baja. Debemos permitirle un último movimiento, una última prueba. Esa noche el reverendo Paul Winter se quedó solo en el cementerio, observando la ventana de la sacristía. En su bolsa llevaba una caja de cerillas. El diario estaba de nuevo dentro. Dio un paso adelante, y tras él emergieron dos figuras, el coronel Radley y el inspector Meadows. No las necesitará, dijo el reverendo Meadows en voz baja. Paul se quedó paralizado. Luego, lentamente bajó las cerillas y se giró. No quise hacerlo, no pensé que moriría, susurró. Solo dormí lo suficiente para detenerla. Pero la verdad, dijo la señorita Marple desde las sombras, no era tuya para que la callaras. Y con eso, el nudo final se tensó. La confesión, cuando llegó, no fue precisamente el gesto dramático y abrumador de culpa que uno esperaría de un hombre de la iglesia, sino un murmullo vacilante bajo las ramas de los tejos de San Eduardo, iluminadas por la luna. El reverendo Paul Winter permaneció inmóvil, con los hombros encorvados, la caja de cerillas colgando inútilmente de sus dedos. El segundo diario, preservado y sin abrir, yacía en manos del inspector Meadows. El coronel Radley permanecía, cerca como un centinela, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión severa, indescifrable en las sombras. Solo pretendía retrasarla, repitió el reverendo con la voz ronca y entrecortada. Pensé que si no hablaba en la fiesta, se pondría nerviosa, lo olvidaría o se lo pensaría mejor. No pretendía que llegara tan lejos. Pero tú preparaste el té, dijo Meadows en voz baja. El Q la mató. Winter cerró los ojos ansí
El silencio se apoderó de él. Solo el suave crujido de la vieja puerta del cementerio al viento lo perturbaba. Lo recordaba todo. ¿Sabes?, continuó el vicario. El Cairón, la embajada en Silvia, ni siquiera estaba destinada a estar en esa posición, ¿sabes? Se las arregló para meterse en ella, sorteando con encanto todos los protocolos. Luego desaparecieron los fondos y culparon a la chica, Susan Shee. Era joven. Solo un ayudante poró lo sabía. Encontré uno de los recibos. Tenía la firma de Silvia. Debería haber dicho algo. «Tenías miedo», dijo la señorita Marple con suavidad, dando un paso al frente. El reverendo la miró, con un destello de vergüenza en los ojos. Tenía miedo de perder mi futuro, de ser visto como débil, desleal, ingenuo. Silvia siempre supo ejercer el poder. Y luego, años después, cuando volví aquí y la vi, me di cuenta de que se había ganado una vida cómoda con todo aquello. Como si nada hubiera pasado. Así que cuando Rosemary planeaba hablar, dijo Meadows, vieron que el pasado amenazaba con resurgir. Paul asintió. Anne me acorraló esa mañana. Me dijo que tenía pruebas. Dijo que me expondría Tadú incluido. Que me quedé de brazos cruzados mientras arruinaban la vida de una buena chica. Que le debía a la nueva no dejar que volviera a ocurrir. La voz de la señorita Marple era tranquila. Y entonces pusiste algo en el té. Tragó saliva con dificultad. Fui al estudio con el pretexto de traer la bandeja. Días antes había cogido un frasco del botiquín. Solo unas gotas de digitoxina. Pensé que solo la adormecerá. Tal vez la desmayaría. Lo justo para detener el discurso. No era mi intención. Pero el veneno no funciona en las sombras, dijo el inspector Meadows con gravedad mata. Paul se sentó pesadamente en el banco de piedra junto al sendero. Parecía más pequeño ahora, disminuido de alguna manera, no por la edad, sino por un profundo desmoronamiento de su fibra moral. La señorita Marple lo observó durante un largo rato. Intentaste enterrar un crimen, repitiéndolo, dijo en voz baja, y al hacerlo, casi destruyes una vida inocente por segunda vez. Daphne susurró, con voz apenas audible. Ella confiaba en mí. Me buscaba en busca de orientación, y Joan ahora está a salvo, dijo la señorita Marple. Pero solo porque Rosemary, a pesar de sus defectos, decidió afrontar la verdad. El inspector Meadows dio un paso al frente. Ahora tendrá que acompañarme. El reverendo no hubo resistencia. Paul Winters se levantó, moviéndose como un hombre que le doblaba la edad, y siguió al inspector en la noche. La campana de la iglesia sobre ellos emitió un gemido bajo y triste en el viento, como si llorara no solo a la mujer que había muerto, sino también la conciencia del hombre que había intentado silenciar. A la mañana siguiente, el aire era inusualmente fresco. La señorita Marple se sentó de nuevo en su mesa favorita en The Lamb Spoon, disfrutando de un bollo con mantequilla y su segunda taza de té. A su alrededor, las voces de siempre parloteaban con renovado fervor, pues ahora la verdad había estallado como un huevo roto en la plaza del pueblo. Dora Sims estaba fuera de sí de satisfacción. Tras haber predicho desde el principio que alguien cerca del púlpito probablemente era culpable, la señora Lorimer chasqueó la lengua consternada e insistió en que siempre había tenido un presentimiento al respecto, aunque sus sospechas previas habían estado dirigidas directamente a Daphne. La señorita Penelope Bidley leyó el Much Crampton Gazette de la mañana con toda la entonación teatral de una secretaria de tribunal. Vicario local bajo custodia, tras una confesión impactante. Complot de té envenenado frustrado por la revelación del diario. Vaya, no os suena. Cyril D. La señorita Marple se limitó a sonreír cortésmente y volvió la mirada hacia la ventana, donde el coronel Radley conversaba con el inspector Meadows. Sylvia Weatherby había salido del pueblo esa mañana en el primer tren, con destino a la cabaña de su hermana en Gales,
bajo lo que cortésmente se describió como un repentino período de mala salud. Daphne Greer había regresado temporalmente a sus funciones en la vicaría, aunque la señorita Marple sospechaba que no se quedaría mucho tiempo. Había otras parroquias, otras escuelas, el legado de Rosemary Beckett. Su último acto de expiación parecía haber asegurado que la educación de Daphne continuará sin obstáculos. Más tarde ese día, en el salón de la casa de campo de la señorita Marple, el inspector Meadows estaba sentado en la silla junto a la chimenea, bebiendo té de una taza floreada con la expresión cautelosa de un hombre que no sabe cómo una mujer de 80 y tantos lo había superado en estrategia. «Usted lo vio mucho antes que yo», admitió. La señorita Marple asintió con modestia. «No todo han. Solo el patrón. La gente repite, inspector. Repiten miedos, lealtades e incluso errores. Simplemente observé cómo se comportan cuando el pasado empezaba a aflorar». Aunt Sylvia Weatherby se quedó en silencio. El coronel se puso rígido. La señorita Leach alzó la voz, como es su costumbre, pero el reverendo Winterhy se quedó quieto, demasiado quieto, como si intentara no remover el polvo que temía que se levantara. Y el diario, la señorita Marple levantó su taza de té. Sabía que debía de haber dos. Rosemary no era mujer de guardar todo su arsenal en un solo cajón. El que quedó sobre el escritorio estaba destinado a ser encontrado. Era una trampa. El diario real estaba escondido y alguien entró en pánico. ¿Por qué dejarlo en la sacristía? Confiaba en la santidad de la iglesia, o quizás pretendía que quien la traicionara sintiera todo el peso de la culpa cada vez que pasara por allí. Era teatral, a su manera. Meadows negó con la cabeza, y pensar que casi ataqué a esa pobre chica. La señorita Marple miró hacia la chimenea. La injusticia suele repetirse, inspector, cuando los jóvenes tienen que soportar las cargas de los viejos pero a veces, con mucha suerte, la verdad se abre paso. Afuera, el viento había arreciado de nuevo, pero esta vez no era triste. Tenía el susurro de la renovación, la sensación de algo que, por fin, había pasado a la historia. El inspector Meadows se levantó para irse, tocándose el sombrero. «Gracias, señorita Marplan», sonrió. «Avíseme si alguna vez vuelve a necesitar ayuda. Aunque espero, por el bien de Netherbarrow, que nos ahorremos más dramatismo por un tiempo». Se rió y salió al día que se iluminaba, sola de nuevo. La señorita Marple regresó a su sillón, recogió su labor y comenzó una nueva vuelta. El patrón había cambiado, pero el punto seguía siendo familiar. Una semana después de la silenciosa marcha del reverendo Winter de Netherbarrow, el pueblo empezó a volver a algo parecido a la normalidad. Las flores del cementerio habían renovado su aspecto. El Instituto de la Mujer se reunió de nuevo con un entusiasmo moderado, y la campana de St. Edward S. volvió a sonar con ritmo constante, aunque ahora tocada por un vicario temporal de Match Crampton. Nadie mencionó el escándalo directamente en Netherbarrow. Eso habría sido vulgar. En cambio, el incidente se integró con naturalidad en una conversación educada, oculta entre comentarios sobre el tiempo y la cosecha de manzanas. Los aldeanos habían vuelto a su lengua materna, sugerencias y silencio, interrumpidos por alguna que otra ceja levantada y una larga pausa. En la plaza del pueblo, los niños volvían a jugar, sin las miradas recelosas de sus padres, y Beatrice Leach había reanudado su grupo semanal de teatro, seleccionando el abanico de Lady Windermere como la representación de otoño por sus lecciones de discreción. Dijo, con una mirada penetrante a la sala. Daphne Greer, antaño la figura más comentada del pueblo, ahora pasaba tranquila, con pasos más ligeros y expresión más relajada. Al final había rechazado el puesto de vicaría, optando por una beca en un colegio femenino de Oxford, que Rosemary Beckett le había conseguido en secreto
pocos días antes de su muerte. La señorita Marple la despidió en la estación. Number, debes sentir que este pueblo te define, le había dicho amablemente, de pie junto a Daphne en el frío andén de piedra. Es un lugar de observación, no de transformación. Aquí la gente te verá crecer, pero no te ayudará a hacerlo. Daphne asintió, con los ojos brillantes de algo parecido a la gratitud. ¿Me escribirás? A la señorita Marple sonrió. Solo si creo que corre el riesgo de repetir el error de otro. El tren arrancó con un suspiro metálico, y la señorita Marple permaneció inmóvil un largo instante, sombrilla en mano, hasta que la última voluta de vapor se desvaneció en el cielo. De vuelta en el pueblo, el inspector Meadows realizó una discreta revisión del caso. El reverendo Winter, acusado de homicidio involuntario en lugar de asesinato, se encontraba recluido en Matchcrampton hasta su juicio. Su confesión, tomada en su totalidad, dejó poca ambigüedad, y los tribunales probablemente tratarán su edad, posición y remordimiento con la severa indulgencia reservada para quienes caen desde grandes alturas. En cuanto a Sylvia Weatherby, no se presentaron cargos. Su participación en el caso de El Cairo, aunque moralmente dudosa, carecía de peso legal tantos años después. Y sin pruebas sólidas, la corona no veía motivo para proseguir con un caso que desentierra el pasado con escaso provecho. Se había retirado, muy convenientemente, de la vida rural, estableciéndose tranquilamente en una casa de campo junto al mar, en Lending, donde, según se decía, escribía sus memorias, aunque nadie esperaba que se publicaran. El coronel Radley, aunque ajeno al crimen, presentó su dimisión del consejo parroquial y comenzó a dedicar su tiempo a una organización benéfica local para veteranos. Un hombre necesita algo que expiar, se le oyó decir, aunque solo sea silencio. Beatrice Leach floreció, a su manera teatral, tras haber sido reivindicada, más o menos por su proximidad a la verdad, la hizo adoptar un nuevo aire de misteriosa. Rosemary me lo contaba todo. Afirmaba a menudo, aunque se entendía que lo que quería decir era que había oído lo justo para parecer creíble. La señorita Marple, mientras tanto, volvió a sus ritmos cotidianos círculos de bordado, paseos apacibles y apariciones ocasionales en la tetería, donde la trataban con una nueva y ligeramente incómoda reverencia. Le disgustaba la notoriedad, pero la toleraba cuando era necesario. Una tarde, sentada en su jardín entre los crisantemos, ordenaba paquetes de semillas para los parterres de invierno. El aire era fresco, con el aroma a hojas secas y el tenue humo de las chimeneas. No estaba sola. El inspector Meadows había llegado, sombrero en mano, y ahora estaba sentado frente a ella, en una silla de mimbre, observando un plato de galletas de jengibre con creciente sospecha. «Parecen bastante inocentes», dijo. «Normalmente lo parecen», respondió la señorita Marple, ofreciéndole el plato. Se quedaron sentados en silencio un rato, interrumpidos solo por el débil graznido de los cuervos a lo lejos. «¿Alguna vez le resulta agotador, señorita Marple?», preguntó Meadows finalmente, «ver lo que hay debajo». Miró por encima de sus gafas de leer. «No agotador, no triste, a veces, pero nunca sorprendente. La gente se comporta de forma muy parecida donde quiera que esté. La única diferencia radica en lo fuerte que se atan las cintas». El río entre dientes. «¿Y qué hay del diario?». Ahora está bajo llave, por supuesto, pero ¿qué habría hecho usted con él? «Lo habría dejado sin abrir», dijo ella. Su contenido cumplió su propósito. A veces, el sentido de un secreto no es guardarlo, sino saber cuándo soltarlo. Meadows dio un sorbo a su té y dejó que la idea se asentara. «¿Lo escribirá todo?», preguntó. «Para su propio registro». Ella sonrió levemente. «No hace falta. Lo recuerdo con claridad. Y la memoria, inspector, es una especie de archivo, mucho más seguro
que cualquier caja. Mientras el crepúsculo se intensificaba en el jardín, Meadows se levantó. Bueno, dejando la taza. Si alguna vez hay otro asesinato en Netherborough, y sinceramente espero que no, sé a dónde ir primero. La señorita Marple juntó las manos sobre el regazo. Esperemos que los únicos misterios que enfrentemos en el futuro sean... Titi se quitó el sombrero y se fue por el sendero del jardín, con sus botas crujiendo ligeramente sobre la grava. Al oscurecerse, la señorita Marple permaneció sentada mirando al horizonte. En algún lugar, un reloj dio las 6. Un viento sopló entre los setos, agitando las últimas hojas del arce que se alzaba sobre sus cabezas. El silencio regresó, envolviéndose en el jardín como un chal. Dentro, sobre su escritorio, su propio diario estaba abierto. A diferencia del de Rosemary Beckett, no contenía acusaciones, ni listas, ni secretos envenenados. Solo el ritmo diario de pensamientos, recuerdos y el registro suave y constante de una mente que lo notaba todo. Tomó su pluma y comenzó a escribir al 17 de octubre. Los crisantemos florecieron temprano este año. Quizás sepan algo que nosotros... Hizo una pausa, sonrió para sí misma y siguió escribiendo. Tras ella, el mundo volvió a su forma habitual. La aldea volvió a susurros, y estos estaban bien cuidados. Pero algo había cambiado. Una verdad se había dicho en voz alta, e incluso en el túmulo inferior, eso no era nada. Era, de hecho, todo.